Bueno, entonces, aquí vemos las células eucariotas, ¿cierto? Bueno, resulta que las células eucariotas, pues, si nosotros las vemos así, pues tienen un sinnúmero de, digamos, de organelas. Aquí la vemos ya, digamos, sin la superficie, sin la membrana. Y yo quiero que ustedes se percaten de algo. Las membranas, uy, le pongo esto mejor acá. Vamos a poner este aquí para que no se vaya. Esta no me deja aumentarla más de tamaño. Bueno, pero ahora no sé dónde está mi imagen. Bueno, eso no es importante, mi imagen en este caso. Ups. Entonces, tenemos acá la organela, es un sinnúmero de organelas, y yo quiero que ustedes se percaten de algo muy sencillo. Una membrana celular, como la membrana plasmática, el retículo endoplásmico liso, el rugoso, que está compuesto conjuntamente también por medio de ribosomas, y el aparato de Golgi, y los lisosomas, aquí están los lisosomas, por ejemplo, tienen recubrimientos, muchos de ellos son membranas fosfolipídicas. Entonces, cuando un microorganismo ingresa, ya lo vimos en la clase de fagocitosis, pues se envuelve en membranas fosfolipídicas y muchas células tienen que tratar de tomar partecitas de esos microorganismos que están, por ejemplo, afectando el interior de la célula y tratar de llevarla, perdón, hacia el exterior como si fuera un carrito. Yo lo dije la semana pasada que el complejo mayor de histocompatibilidad era básicamente como una especie como de carrito de mercado. La diferencia con los carritos de mercados, haciendo por ejemplo la analogía, es que tendríamos tantos carritos como productos en un supermercado hay. Carritos de diferentes formas, tamaños, o bueno, diferentes formas, tamaños no más bien. Carritos que son capaces de acoplar solo un tipo de producto diferente. Es decir, es como si en un supermercado hubiesen 1000 tipos de carritos, entonces usted tiene que ir por el carrito del azúcar para cargar el azúcar, tiene que ir por el carrito de frijoles para cargar los frijoles. Correcto. Básicamente, eso es el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad se ubica entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque es una serie de proteínas que se van sintetizando, se van expresando, que proviene la información, recordemos, desde el cromosoma 6. El cromosoma 6 es una de las estructuras, sobre todo en esos loci que tienen la información para el complejo mayor de histocompatibilidad, es supremamente polimórfico, supremamente polimórfico. Es decir, solo podrían ser dos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad similares o idénticas, digo yo, hablando, digamos, del polimorfismo de ese cromosoma, solamente se podría encontrar en personas genéticamente idénticas, como por ejemplo gemelos. Pero no hay forma que una persona tenga el mismo patrón genético de estos genes, porque resulta que cuando se producen precisamente esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que tienen que hacer es rápidamente tratar de acoplar un pedacito de ese patógeno y tratar de llevarlo lo más rápidamente hacia el exterior de la célula. ¿Con qué fin? Cuando lo lleva al exterior de la célula, lo que va a hacer es tratar de presentar ese pedacito del patógeno a los linfocitos T. Linfocitos T. ¿Listo? Bueno, entonces, volvámonos por acá y vamos a revisar esa última parte de la clase que nos hace todavía falta, que es la segunda parte de la clase de complejo mayor de histocompatibilidad. Un momento, porque no me está. Ah, ya, aquí está. Listo. Entonces,
Este es el cromosoma número 6, gran parte o casi toda la conformación de ese cromosoma número 6, eso es muy bonito. En la inmunología, a uno, digamos, en la inmunología un poquito más avanzada le enseñan cómo esos genes pueden jugar con las posibilidades de reconocimientos peptídicos. O sea, hay tantos posibilidades diversas como antígenos pueden haber en la naturaleza. O sea, son millones y millones y billones tal vez de posibilidades. Entonces, esto lo habíamos visto también la clase pasada, los tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces tenemos dos moléculas, la molécula de clase 1 o la molécula de clase 2. La molécula de clase 1, que es esta que ustedes ven acá, a la izquierda, es una molécula que tiene la potestad de acoplar dentro de su hendidura, la molécula de clase 1, por favor, pónganle cuidado al mouse, a la flechita, no al puntero de color rojo, por favor. En la hendidura de la molécula de clase 1 se van a localizar principalmente antígenos endógenos, es decir, de las mismas células hospedadoras que se encuentren, por ejemplo, afectadas o en mal estado. Por ejemplo, es común encontrar moléculas que pueden cargar aquí sobre su hendidura entre los dominios proteicos alfa 2 y alfa 1, moléculas, por ejemplo, que provienen de una célula, por ejemplo, en estado de apoptosis anormal. Perdón, apoptosis o una célula en estado de mitosis anormal, por ejemplo, una célula de tipo cancerígeno. Esta molécula también puede albergar trozos a tamaños peptídicos de virus, de microorganismos muy pequeñitos intracelulares, por ejemplo, microorganismos rickettsiales, entre otros. Y una de las particularidades es que esta molécula tiene algo así como 43 kilodaltons de peso. Recuerden que los anticuerpos tienen unos pesos moleculares de algo así como 150 kilodaltons en el caso de la inmunoglobulina G. En el caso de la molécula tipo 1, que se encuentra inmersa en todas las células eucariotas presentes con núcleo. Las células que tienen núcleo presentan complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, aquí tenemos un dominio proteico, una proteína de 43 kilodaltons, y está unida a una microglobulina beta 2. Esa microglobulina beta 2 es sintetizada por la información que porta el cromosoma número 15. Bueno, esa microglobulina es importante, se acopla aquí, lo que le confiere de alguna u otra forma es estabilidad a la molécula, porque miren que a esta molécula le hace falta como una patica, es como mocho, ¿cierto? Entonces mire que esta molécula tiene un dominio transmembranal y un dominio ancla intracitoplasmático, mientras que la molécula de clase 2 tiene unas diferencias morfológicas y estructurales claras. Primero, no presenta digamos, una proteína tan extensa, es más bien la unión de dos dominios proteicos, alfa 1, alfa 2, conjuntamente con dominios transmembranales e intracitoplasmáticos. Y beta 1, beta 2, y de la misma forma intracitoplasmático y transmembranal. La molécula de clase 2, entonces, este dominio alfa tiene un peso molecular de aproximadamente 35 kilodaltons y este dominio beta de aproximadamente 23 kilodaltons. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Pues aparte de que estructuralmente ustedes ven que son diferentes, los antígenos que se postran en estas hendiduras de unión al péptido, del péptido, son de tamaños diferentes. Generalmente, en la molécula tipo 1, moléculas por encima de los 10 aminoácidos no se pueden albergar. Recuerden que la hendidura de esta es diferente a la hendidura de esta porque esta está completamente cerrada mientras que esta es abierta. Entonces, cuando ustedes ven la molécula viéndola desde la parte de arriba, como les había mostrado a ustedes en la clase anterior,
Aquí se ve la hendidura de la clase 1 y la clase 2. La clase 1 es más pequeña que la clase 2. La clase 2 puede albergar moléculas entre los 13 aminoácidos hasta los 18 aminoácidos. Y ellos lo que hacen es anclarse, estos péptidos, a residuos propios que se encuentran inmersos en el complejo mayor de histocompatibilidad y en el receptor del linfocito T. Si la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad no presenta el péptido en este espacio, no va a haber acople y no va a haber reconocimiento por parte del linfocito T, no lo va a haber. Entonces el acople es muy específico, es muy específico. Bueno, así es como lo veríamos. En el caso, por ejemplo, de la molécula de tipo 1, recuerden que es como un bolsillo cerrado. En la molécula de tipo 2 es como un perro caliente. El péptido queda como una salchicha y puede quedar por los dos extremos, por lado y lado. Bueno, esta es la misma cosa. La zona de interacción con el receptor del linfocito B, perdón, del linfocito T, es esta. En el caso de la molécula de tipo 1, es la porción alfa 3, ¿sí? El dominio proteico alfa 3, y en el caso del péptido de clase 2, la unión sería la interacción con el linfocito TCD4 de el dominio beta 2. Entonces esto es importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque estas son, o estas moléculas de clase 1, están en cualquier célula nucleada. Estas de tipo 2 no, estas de tipo 2 solamente se encuentran en las moléculas o en las células que se denominan células presentadoras de antígeno. ¿Y cuáles son esas células presentadoras de antígeno? Lo habíamos visto en la clase pasada. Están las células dendríticas, que son las principales células presentadoras de antígeno. Están las células del sistema de todo este cúmulo de células fagocíticas mononucleares, anteriormente conocidas como retículo endoteliales, donde podemos ubicar a los macrófagos y a todos los macrófagos que hay en los organismos, histiocitos, células de Kupffer, etc, etc. Bueno, y también muy importante, que las moléculas de clase 1 generalmente actúan sobre antígenos inmersos que están dentro de la célula, que proceden o que provienen de daños, porque recuérdense que no solamente existen los PAMPs, sino también los DAMPs, es decir, hay patrones asociados a danger, a peligro, o sea que puede haber situaciones en las cuales simplemente la célula tiene una mutación puntual y eso es suficiente para que la célula sea reconocido gracias a la presentación del complejo de tipo 1, va a ser reconocido, como lo dice acá, por el linfocito TCD8, es decir, el linfocito citotóxico. Ese linfocito citotóxico, como lo vimos también en la clase pasada, tiene proteínas, como por ejemplo las perforinas, que le sirven mucho, sobre todo para liberarlas, para destruir las membranas de células que ya estén muy afectadas. Es que piensen una cosa, muchachos, si ustedes están viendo virología, en microbiología, se van a percatar que los virus aprovechan la maquinaria interna replicativa, tanto a nivel ribosomal como a nivel del DNA cuando son virus DNA. O sea que el virus lo que hace es incluirse dentro del material nucleotídico prácticamente y engaña a la célula hospedadora, dando como resultado una fábrica de virus. Entonces, cuando una célula está afectada por un virus, es muy difícil para la célula poder curarse, literalmente. Es muy difícil para la célula. Es mucho más fácil propender para que la célula entre en un estado de apoptosis o de suicidio o cualquier cosa que suceda antes de volverse una célula diseminadora del virus. Entonces, el complejo de tipo 1 recluta glóbulos blancos tipo linfocito B, CD8, es decir, citotóxicos. Y gracias a eso se da como resultado precisamente procesos de destrucción, procesos de apoptosis, procesos de degradación celular. Bueno, en el caso de las moléculas de tipo 2, recordemos que son las células presentadoras de antígeno, que solamente son 3. Vuelvo y repito,
células dendríticas, macrófagos y linfocitos B también son considerados células presentadoras de antígeno. Y en este caso, quien va a reaccionar directamente sobre este péptido son los linfocitos TCD4, es decir, los linfocitos cooperadores. Se acopla aquí al receptor y el linfocito TCD4 lo que hace es, entre otras cosas, que ya luego vamos a ver en las clases que siguen, producir una gran cantidad de linfoquinas, de citoquinas que van a reclutar una gran cantidad de componentes celulares en la zona, por ejemplo, de la inflamación o de la infección. Bueno, entonces, yo quiero que miremos acá, más o menos, esto fue lo que acabé de hablar, lo más importante de ellos. Y esto es para qué sirven, ¿cierto? Bueno, eso también ya lo acabamos de hablar. Lo importante es que ustedes vean que en el caso de tipo 2, generalmente las moléculas de tipo 2 reconocen patógenos extracelulares, ¿cierto? Reconocen metabolitos secundarios como por ejemplo toxinas y reconocen microorganismos que pueden, por ejemplo, acoplarse en pequeños espacios aculados como mecanismos de protección que va a dar como resultado básicamente que el cuerpo intente acabar con este tipo de patógenos. Entonces, muy chiquiticos o los procesos internos generalmente son de tipo 1. Ya patógenos un poco más grandes, más complejos y sus toxinas de tipo 2. Eso es importante. Entonces, bueno, esta es la misma cosa en 2 dimensiones. Aquí, por ejemplo, aquí una célula presentadora de antígeno, puede ser un macrófago. Aquí vamos a tener una célula de tipo 2, un linfocito TCD4, que es el cooperador. Acuérdense que este es el que se ve afectado por los retrovirus. Y después de la presentación antigénica, este linfocito TCD4 va a producir una gran cantidad de citoquinas y va a estimular la maduración de los linfocitos B a células plasmáticas para que produzcan anticuerpos que sean capaces de reconocer este péptido en especial. O sea que cuando se producen anticuerpos, esos anticuerpos son capaces de reconocer este péptido. Y como este péptido es tan chiquitico, este péptido hace parte de un antígeno de un microorganismo que es mucho más grande y más complejo. ¿Correcto? Bueno, en el caso de las células de tipo 1, moléculas que tienen complejo de tipo 1, se la presentan principalmente a linfocitos citotóxicos. Y estos linfocitos citotóxicos, pues lo que van a hacer es promover precisamente procesos de citotoxicidad, ¿cierto? Así como su nombre lo indica. Chicos, no se asusten con esto. Esto es básicamente, hay 2 rutas, una ruta de síntesis de la molécula de tipo 1 y hay una ruta de síntesis de la molécula de tipo 2. Entonces yo lo que quiero que ustedes miren acá es esto. Primero, todo este proceso se da en el retículo endoplásmico porque mientras se sintetizan todas estas moléculas, pues tienen que estar muy cercanos a los ribosomas precisamente porque son proteicas, son proteínas. Las proteínas chaperonas que ustedes ven acá, capacina, calreticulina, ERP57, son proteínas que ya los habíamos comentado anteriormente, que sirven mucho, sobre todo para procesos de detoxificación, que actúan en procesos de estrés celular y en este caso, por ejemplo, son proteínas que están asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad, dándole estabilidad, dándole o confiriéndole estabilidad mientras se sintetiza la microglobulina que se va a postrar en este espacio. ¿Listo? Bueno, las proteínas chaperonas, recuerden que lo habíamos dicho también con antelación, también les dicen proteínas de choque térmico. Hay muchas. Esas proteínas tienen una característica. Son proteínas que, por ejemplo, se expresan ampliamente cuando hay estrés celular. Por ejemplo, ya está descrito que cuando hay mercurio en el ambiente, esas proteínas chaperonas aumentan su expresión. ¿Para qué? Para tratar de entrar en procesos de detoxificación celular. Eso ya está supremamente establecido. Bueno,
Entonces, para que más o menos ya no lo veamos en dos dimensiones, porque sé que no me entendieron mucho ese diagrama, vamos a ver un, un dibujo que lo encontré en internet, muy interesante, está en YouTube, muy bonito y muy, digamos, fácil de entender este cuento de la síntesis de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, primero, lo que se va a hacer acá es que recuerden que todos estos procesos se hacen a nivel de estructuras u organelas donde hay membranas celulares. Entonces aquí tenemos el retículo endoplásmico, insisto, el rugoso, porque aquí es donde se sintetizan las moléculas, y aquí tenemos el aparato de Golgi. Esta estructura que ustedes ven aquí se denomina el proteasoma. El proteasoma, yo no sé si a ustedes se los enseñaron por allá en primero o segundo semestre, si no se los enseñaron, yo de una vez les voy a comentar. El proteasoma es muy importante sobre todo para los procesos de fagocitosis y ya les voy a explicar por qué. Aquí ingresa un patógeno que puede ser una bacteria pequeña. Recuerden que en el caso de son bacterias intracelulares, puede ser un anaplasma de una vaca, por ejemplo. Y cuando el anaplasma ingresa, recuerden que también se da todos los procesos de fagosoma temprano, fagosoma tardío. Algunas células no pasan por fagosomas tardíos, sino que tienen que ser rápidamente procesadas, por ejemplo, por estructuras como por ejemplo el proteasoma. ¿Qué es el proteasoma? Cada vez que el proteasoma es una estructura proteica, más o menos nuevo su descubrimiento, es decir, insisto, si ustedes revisan la literatura de hace 15 años, no van a encontrar seguramente nada sobre esta estructura. Hoy se sabe que es una estructura que es capaz de reconocer trozos que se encuentran marcados con una proteína que se llama la ubiquitina. Me explico. Cada vez que una bacteria es hidrolizada, es marcada con una ubiquitina, con esa proteína. El proteasoma es capaz de reconocer las proteínas o los péptidos complejos que estén marcados con esa ubiquitina. ¿Para qué? Para que él pase por aquí, por todo el medio del proteasoma. Por eso es que el proteasoma también se le denomina o se le llama como el basurero o la zona de reciclaje de la célula. También le dicen así, porque haga de cuenta, es como digamos, un balde perdón, una canasta de basura grande, estas de plástico, pero con un hueco al otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando una molécula de estas pasa por el proteasoma, va a entrar también una serie de procesos de degradación que va a permitir que estas proteínas, que pueden ser muy grandes, perdón, van a tener tamaños diferentes, tamaños mucho menores, en promedio, 15 aminoácidos en promedio. Pero recuerden que solo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 son capaces de agregar proteínas entre los 10 aminoácidos en promedio. Bueno, estas proteínas que están acá se denominan proteínas de transporte. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? O proteínas de transporte peptídico. Cogen estos péptidos, los llevan al retículo endoplásmico y lo que hacen los péptidos es transportarse al interior de esta organela. ¿Para qué? Para que se acople a la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad que se va a sintetizar a este nivel. ¿Correcto? ¿Quién sintetiza la molécula? El retículo endoplásmico con la información que le lleva el cromosoma número 6, una proteína de 43 kilodaltons con varios dominios proteicos y con una serie de proteínas que van a actuar a este nivel confiriéndole estabilidad mientras se le acopla la molécula de la microglobulina beta 2. La calnexina, la calreticulina y otra molécula que más adelante la vamos a ver que se llama la TRP, ERP57, se acoplan, insisto, les da estabilidad, pero ya cuando la molécula beta 2 se encuentra en la molécula, en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pues simplemente se desprenden. Todas estas chaperonas se desprenden, dando como resultado que nuestra molécula del complejo mayor de histocompatibilidad finalmente
pasa calnexina, calreticulina, ERP57 y una proteína que se llama la tapacina. Esa proteína, esa tapacina, también permite, por ejemplo, que se dé una forma, que se le dé la forma a la hendidura. Finalmente, el péptido ingresa a esa hendidura entre los dominios proteicos alfa 1 y alfa 2, recuerden, y se comienza a embeber en una membrana fosfolipídica, bifosfolipídica, ¿cierto? Dando como resultado un fagosoma, o sea, esto es básicamente un fagosoma que va a transportarse vía Golgi hacia el exterior celular, y eso es, perdón, fagosoma no, endosoma, y ese endosoma lo que hace es llevar la molécula al exterior de la célula, y lo que va a hacer es mostrarle este pequeño péptido, pues básicamente al linfocito TCD8, perdón. ¿Qué va a hacer el linfocito TCD8? Pues primero, con sus receptores, CD8 se va a acoplar al dominio alfa 3, como lo habíamos mencionado ahorita, y segundo, va a haber también una zona de reconocimiento del péptido que va a permitir que este linfocito dé como resultado la activación y síntesis de proteínas propias que van a destruir esta membrana, como por ejemplo las perforinas, y esta célula que se encuentra afectada, llena de virus, llena de bacterias, llena de lo que sea, pues básicamente va a morir, porque las perforinas destruyen esta membrana, salen líquidos intracelulares a la zona exterior o viceversa, dando como resultados, por ejemplo, procesos de lisis o de crenación celular. Entonces, mire que es básicamente una cascadita ahí de activación proteica, pero no es gran cosa tampoco. Bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? Miren que esto simplemente diagramas en 2 dimensiones. Aquí vemos, por ejemplo, una proteína ubiquitinizada, la cual es reconocida por el proteasoma. Esa proteína puede verse fragmentada luego de pasar por el proteasoma, va a pasar por las proteínas de transporte de peptídico. Aquí hay una serie de chaperonas que le confieren estabilidad. Mientras todo esto se da, esto también se da al mismo tiempo. Va vía Golgi ya la molécula de clase 1. Por exocitosis, la vesícula es expresada al exterior celular y se la va a mostrar básicamente a los linfocitos citotóxicos. Esta es la misma cosa también. Bueno, la otra ruta se denomina la ruta endocítica o de antígenos leucocíticos humanos de clase 2. Chicos, ese cuento de antígenos leucocíticos o de complejo mayor de histocompatibilidad, los nombres, si usted los lee de manera literal, ya no significan lo que son, porque se sabe con certeza que son moléculas que no solamente son capaces de detectar antígenos de leucocitos humanos, sino que detectan cualquier tipo de molécula propia o extraña. La propia la debe detectar como propia y la extraña como extraña. Entonces, resulta que el complejo de tipo 2, como ya lo habíamos anunciado, solamente se da en 3 tipos de células, en las células presentadoras de antígeno, y se denomina una estructura interna en la célula que se denomina compartimento celular de carga de péptidos. Este compartimento celular de carga de péptidos también sucede entre retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Y aquí lo que va a pasar es que hay síntesis de 2 estructuras proteicas y esta estructura se le va a acoplar una proteína que se llama la proteína de cadena invariante o digamos por su acrónimo en inglés, CL, ¿cierto? Perdón, CI. No, sí, bueno, sería cadena, listo. Invariant, sí, bueno. Entonces, esa proteína CLIP, perdón, esa proteína de cadena invariante va a acoplar una proteína que se llama la proteína CLIP, que es una proteína de encaje, y que cuando esa proteína de cadena invariante es digerida por procesos de hidrólisis, se desprende y el CLIP también es liberado gracias al accionar conjunto entre unas moléculas que se llaman HLA-DM y HLA-DO. Estas dos moléculas permiten precisamente en colaboración que esa proteína CLIP se desprenda y que el péptido que proviene de un antígeno externo
pueda llegar a ese hendidura de unión de péptidos. Veamos un video para entenderlo mejor, pues eso en 2 dimensiones algunas veces es difícil. Entonces, bueno, el autor lo que hace aquí es construir una célula, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, un lisosoma. Recuerden que aquí se da un proceso de fagocitosis verdadero con un fagosoma, con un accionar de las enzimas lisosómicas, y que aquí el pH puede descender hasta 4, incluso, para producir una hidrólisis, una destrucción de todas estas proteínas que hacen parte de la bacteria. ¿Listo? Bueno, mientras esto se da en un extremo de la bacteria, perdón, de la célula eucariota, por otro lado, al mismo tiempo se va a dar la síntesis por parte de los ribosomas que hacen parte o que traducen la información que tiene el cromosoma número 6, dando como resultado estas moléculas, una de 35 kilodaltons y una de 23 kilodaltons. Esta molécula no tiene microglobulina y tiene 2 dominios transmembranales. Aquí tenemos entonces la proteína de cadena invariante, o LI, y en su extremo tiene una pequeña proteína que se acopla en la hendidura y que es la que le da forma a la hendidura, precisamente para que esa hendidura sea lo suficientemente, digamos, profunda o acoplada para que se puedan ingresar a este espacio. Entonces, hasta aquí el péptido no puede entrar. Aquí tienen que haber procesos de hidrólisis para desprender esta proteína de cadena invariante y su proteína CLIP. ¿Listo? ¿Cómo? Pasa por el aparato de Golgi, hay un proceso de acidificación de estos endosomas y el proceso de acidificación lo que hace es degradar esa proteína de cadena invariante. Finalmente, la molécula de complejo de clase 2, pues se le desprende la molécula CLIC gracias al HLA-DM, que actúa precisamente a ese nivel, que ayuda al proceso, y el péptido que proviene del fagolisosoma se acopla a este endosoma tardío para que pueda acoplarse directamente en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, con el fin de salir a la membrana externa y que los linfocitos T, CD4, es decir, los cooperadores, puedan reconocer la zona de acople al dominio alfa 2 principalmente, y este linfocito TCD4 lo que va a hacer es capacitarse para producir un mayor número de citoquinas y para tratar de capacitar el linfocito B con el fin de reconocer este péptido por medio de anticuerpos que encajen perfectamente a la secuenciación aminoacídica o peptídica que haya en este entorno. O sea que es un tema muy interesante. Es un tema que, como yo les decía la clase pasada, un doctor venezolano se ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir que estas moléculas no solamente respondían al reconocimiento de lo propio como propio y extraño como extraño, o sea, procesos de histocompatibilidad, sino que también están relacionados con el accionar ante cualquier tipo de patógeno que ingrese a nuestro organismo, precisamente porque es el primer paso para la producción de anticuerpos. Entonces, el doctor Patarroyo, por ejemplo, y algunos veterinarios y médicos y biólogos en Brasil estaban intentando hacer, pues su vacuna era péptidos sintéticos, es decir, estructuras muy pequeñitas que se supone que tienen capacidad de reconocimiento amplio antigénicamente hablando. En la teoría es muy bonito porque es pensar, por ejemplo, que nos vamos a ahorrar todo ese proceso de fagocitosis, fagosoma temprano, fagosoma tardío, con las implicaciones, por ejemplo, que puede dar la inoculación de un patógeno considerado vivo. Entonces, debido a esas circunstancias, pues se utilizaron más o menos hace 40 años, se comenzaron a hacer los diseños de péptidos sintéticos para utilizarlos como posibles agentes biológicos que van a producir anticuerpos.
Insisto, en la teoría es muy bonito y es muy plausible, pero en la práctica eso no ha dado un buen resultado. Es posible que, por ejemplo, las vacunas que tienen eh, virus vivos modificados o virus vivos atenuados que se siguen replicando, como son virus grandes, pueden producir un mayor número de anticuerpos hacia diversos tipos de epítopos diferentes. En cambio, en estas vacunas tipo peptídicas solamente se produce un solo tipo de anticuerpo, que es lo más habitual. Entonces la pérdida en la inmunidad se va perdiendo a través del tiempo. Cualquier grado de mutación en un patógeno es suficiente para que esa vacuna, por ejemplo, ya no pueda volver a servir. A eso me refiero. Bueno, esto es lo mismo, pero en dos dimensiones, fagosoma, lisosoma, fagolisosoma. Aquí están todas las proteínas chaperoninas que le van a conferir estabilidad a la molécula de tipo 2 con su proteína de unión. Aquí la proteína CLIP, que en Golgi lo que hace es desprenderse básicamente, y da como resultado que gracias a HLA-DM esa proteína se desprende y se incluye un péptido que puede ir entre un tamaño entre los 13 hasta los 18 aminoácidos para expresarlo en la zona externa de la célula, presentadora de antígeno. Recuerden que complejo de tipo 2 se encuentra en las células presentadoras de antígeno. Esto es lo mismo también, pero es en dos dimensiones. Es la misma cosa, muchachos. Bueno, entonces resulta que un macrófago, que puede ser una célula presentadora de antígeno, ¿cierto? Capacitar un linfocito T, ese linfocito T, por ejemplo, va a producir una gran cantidad de citoquinas, factor de necrosis tumoral, interferón, citoquinas en general, etc. Esto va a hacer que se reclute un mayor número de células precisamente en esos espacios donde hay infección, donde hay inflamación, donde hay algún tipo de situación considerada como anómala. ¿Para qué? Para aumentar la fagocitosis y proveer o promover más bien la inflamación como resultado a la inclusión de un patógeno. Bueno, hay otro tipo de procesos, muchachos. Hay algunos tipos de antígenos que no son realmente de origen proteico, sino que son más de origen lipídico. Entonces, estos no son reconocidos directamente por estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, sino por proteínas llamadas, por ejemplo, CD1, que son muy similares a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Se denominan superantígenos algunos microagresores que se unen, por ejemplo, a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad sin someterse a la presentación peptídica, lo que produce una actividad excesiva antigénicamente hablando, y por eso no es bueno, muchachos, por ejemplo, los superantígenos, porque los superantígenos lo que hacen es exacerbar la reacción inmunológica, y muchas veces eso es lo que termina matando a un animal o a un humano cuando está enfermo. Por ejemplo, en SARS-CoV-2, gran parte de las personas que mueren se da como resultado por la expresión de una molécula en la cual los receptores de la proteína Spike se pueden acoplar precisamente a una molécula que se llama la enzima convertidora de la angiotensina 2, que está expresada y que está relacionada con patrones de estrés celular. Personas con obesidad, con diabetes, personas con con hipertensión. Son personas que tienen mayor riesgos asociados y al parecer porque expresan un mayor número de receptores de este tipo en sus membranas celulares, tanto en los neumocitos como en los enterocitos. Hay también por defectos, por ejemplo, por mutaciones a nivel de del cromosoma 6, defectos de las proteínas transportadoras, lo que impide que los péptidos básicamente pasen por el citoplasma al retículo endoplasmático y no se exprese básicamente la molécula de tipo 1. Eso da como resultado la presencia y la aparición de enfermedades autoinmunes. Por allá en la última clase, cuando hablemos un poquito de enfermedades autoinmunes, vamos a hablar un poquito sobre este tipo de situaciones. Pero es importante entonces que ustedes reconozcan que algunas veces la determinación antigénica es muy importante, por supuesto, pero también exagerar ese reconocimiento antigénico, como pasa con el caso de los superantígenos, pues lo que va a producir es, en algunos casos,
lo que nosotros conocemos como tormenta de citoquinas. Y eso básicamente es lo que termina matando a un humano o a un animal. Entonces tampoco es bueno que haya una liberación exacerbada de patrones antigénicos, porque eso también puede dar como resultado una gran cantidad de efectos indeseables. Bueno, chicos, preguntas hasta ahí. Bueno, esa es la segunda parte de complejo mayor de histocompatibilidad. Si ustedes escuchan la primera parte, se van a percatar que no es tan difícil realmente entender este asunto. Piensen que es un carrito que está dentro de la célula, que es un carrito que necesita sacar el producto fuera del supermercado, el supermercado sería la célula en este caso, que es un carrito que en donde solo puede acoplarse un tipo de producto diferente, o sea, usted no puede meter en un carrito varios productos diferentes, y que al final quien le recoge a usted el producto es el linfocito cooperador o el linfocito citotóxico. Básicamente eso es lo que sucede. El citotóxico destruye la célula que está afectada y el cooperador trata de capacitarse y capacitar otros linfocitos como por ejemplo los B. ¿Para qué? Para que se vuelvan células plasmáticas que lleguen a la circulación y que esos anticuerpos sean capaces de acoplarse de manera específica sobre estructuras similares a las que se dio como resultado la presentación del péptido o presentación peptídica. Entonces va a ser que se generan anticuerpos si el patógeno tiene ese péptido, por ejemplo, en diversos antígenos diferentes, esos anticuerpos se van a acoplar sobre ese péptido, dando como resultado un péptido que tiene funciones de epítopo. Un péptido con funciones de epítopo, básicamente. Bueno, muchachos y chicas, no siendo más, pues chicas y joven, porque solo hay un joven acá. No siendo más, si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta, pues el día de mañana voy a estar muy atento. Hoy tengo un día un poquito pesado. Discúlpenme las notas de seguimiento. Yo he estado ahí como corrigiendo las notas paulatinamente, pero no las he pasado todavía al sistema. Yo espero que en el transcurso del día las voy a ir pasando. Si yo llego a tener dudas con alguna de sus notas, yo les estaré informando y me comunicaría con cada uno de ustedes de manera directa. ¿Listo?